Jesús de Nazaret es la nueva obra de Benedicto XVI, que se ha dado a conocer en 18 diócesis españolas. Su presentación en Sevilla tuvo lugar el pasado 28 de marzo en el Centro de Estudios Teológicos. En dicho acto, presidido por Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, intervinieron Francisco Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho, José Miguel Oriol, presidente de Ediciones Encuentro, y Álvaro Pereira, doctor en Sagrada Escritura y actual delegado diocesano de Pastoral Universitaria, quienes aportaron datos e impresiones acerca del nuevo libro sobre Jesús de Nazaret. Hoy en nuestra entrevista tratamos sobre un libro, Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI. Para hablarnos sobre él está con nosotros Álvaro Pereira, que es director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, precisamente donde nos encontramos. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Susana, un placer. Álvaro, un lugar incomparable. Uy, es el mejor sitio, aquí es donde vivo y donde trabajo casi. Cuéntanos por qué este libro, Jesús de Nazaret, la verdad es que está siendo todo un éxito de ventas. ¿A qué puede ser debido? Se han vendido, yo estoy impresionado porque en 2 semanas se han vendido 1.200.000 volúmenes en todo el mundo. Bueno, es el Papa y el Papa trae mucho y mucha gente compra sus libros. Creo que es la razón más importante. Además, la gente está deseosa de conocer más sobre Jesús. Bueno, pero ¿qué es lo que ha querido Benedicto XVI transmitirnos con este libro? ¿Hasta dónde ha querido llegar? ¿Qué quiere hacer con él? Bueno, yo creo que el Papa está muy sensibilizado por intentar hacer comprender a la gente que Jesús fue una persona real. Los científicos hoy lo prueban, pero hay tanto libro, tanta historia, tanta película, y el Papa ha querido demostrar con fuentes históricas la realidad de Jesús. Y también mostrar al mismo tiempo su importancia para nosotros hoy, cómo Él puede ser un salvador, el salvador de la humanidad. ¿En qué crees, Álvaro, que se ha fundamentado para llegar a escribir este libro sobre Jesús de Nazaret? Se ha fundamentado sobre todo en su teología. El Papa, antes que fraile, fue cocinero, antes que Papa fue teólogo. Entonces, lleva muchos años. Él hacía 2 años antes de ser elegido Papa que quería escribir este libro. Lleva ya mucho tiempo gestándolo. Y ahora nos da la segunda parte de esta magna obra, que es Jesús de Nazaret. Bueno, ¿quiere decir, al hacerlo desde el punto de vista teológico, que solo va destinado a personas especializadas? Esa es una buena pregunta, porque yo, por ejemplo, recuerdo a un amigo mío que cuando leyó la primera parte me dice: se me cae de las manos. El Papa ha querido dialogar con gente que dialoga en su ámbito, en el ámbito teológico. Pero en este segundo tomo ha hecho un esfuerzo de sencillez. Y yo creo que lo puede leer el público en general. Aunque eso sí, no es un libro para leerlo por las noches ya cansado, no es una novela. Es un libro donde hay que sentarse, pensarlo, y yo creo que a la gente le va a gustar, sí. Bueno, y ahondando un poquito más, ¿crees que este libro, a pesar de ser desde el punto de vista teológico, puede ocurrir que lo que dice es lo que ha de ser? Bueno, es muy interesante que el Papa dice que este libro no es magisterio de la Iglesia. Podemos disentir con él, los teólogos pueden disentir. De hecho, él dice que lo ofrece como una forma de dialogar y de acercarnos a la verdad, aunque no deja de ser verdad también que el Papa es la voz más autorizada de la Iglesia y que todo lo que él dice pues es un signo de unidad y una manera de llegar a comprender bien quién fue nuestro Señor. Hay algo interesante y tal vez novedoso, y es que este libro, Jesús de Nazaret, es la segunda parte. Sí. Tal vez personas sí, que nos están viendo en este momento no saben a qué nos referimos. Sí. En abril del 2007 publicó la primera parte, que va desde el bautismo de Jesús hasta la vida pública, ¿no? Esta segunda parte trata el final, desde la entrada de Jesús en Jerusalén, su pasión, su muerte y la resurrección. Y lo que aparentemente sería lo primero, que sería la infancia, lo ha dejado para el final. Entonces, de alguna manera, es la segunda parte de una obra que va a tener 3 volúmenes. Esperemos que nos regale la tercera parte. Él dice que va a ser más pequeña, que bueno, ya está un poco cansado, no sé. Dice que la tercera parte va a ser más pequeñita. Álvaro, es curioso porque ofrecen aspectos novedosos, ¿no? Como por ejemplo en algunos de los capítulos cuando se trata el tema del perdón, ¿no? Sí. Y compara.
¿A qué se refiere cuando hace este tipo sí, de...? Es bonito. Él trata en el capítulo del lavatorio de los pies una comparación entre Judas y Pedro. Los dos meten la pata, los dos traicionan al Señor, como los demás discípulos, pero ellos son un poco los que más se destacan. El Papa dice una cosa muy bonita de Judas, dice, él ha dado un paso a la conversión, porque él renuncia al dinero, pero al final ignora el arrepentimiento, ignora la misericordia de Dios, se desespera, mientras que Pedro llora amargamente y se deja amar por la mirada misericordiosa de Jesús. Has elegido un trocito que me parece que es el que sí, nos quieres decir precisamente hay una cosa que de me ese gusta capítulo. mucho de Pedro, que dice, porque claro, Pedro es como muy bravucón, Señor, yo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. O en la última cena, en el lavatorio de los pies, le dice, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús quiere enseñarle que él tiene que esperar, que tiene que aceptar, ¿no? Y tiene una cosa que a mí me gusta mucho, dice de Pedro, en el fondo, el diálogo que tiene con Pedro quiere decir que a Dios no hay que decirle lo que tiene que hacer, sino que hay que aprender a aceptarlo tal como Dios mismo se nos manifiesta. No querer ponernos a la altura de Dios, sino dejarnos poco a poco plasmarnos por Él, dejarnos ganar por su misericordia. Es bonito esto, ¿no? A veces queremos ser perfectos de una vez, ¿no? Y quizás hay que tener un poco de paciencia. Dios la tiene con nosotros, ¿no? Me ha gustado eso. Tal vez nos lleve a reflexionar este libro. Podríamos decir que en los tiempos que corren nos lleve tal vez a reflexionar. Mira, el otro día me preguntaban sobre la actualidad del libro. En la entrada de Jesús en Jerusalén, una cosa que gusta mucho en nuestra Andalucía, con tantas borriquitas, ¿no? El Papa hace un comentario muy bonito, dice, cualquier rey entraría a caballo y con un ejército. Nuestro rey entra en un pollino de borrica y con niños, con palmas. Es un mensaje de paz, un mesianismo de paz, ¿no? Quizás nos vendría a todos bien, ¿no? Crecer en paz, en nuestras relaciones y también en nuestra sociedad y en nuestro mundo. No sé, Álvaro, si se atrevería a decirnos cómo debemos leer este libro, cómo nos aconsejaría, por dónde empezar, qué hacer, cómo leerlo. Bueno, yo diría que merece mucho la pena leer el libro. Decía, aconsejo a la gente que lo lean. Segundo, estaría bien que se tomaran tiempo, como Jesús con Pedro, ¿no? Se tomaran tiempo y lo leyeran pausadamente. Y quizás estaría bien leer los textos bíblicos antes de leer cada capítulo, porque el Papa lo que va haciendo es comentario de textos bíblicos. Entonces, si uno conoce bien los textos, conocerá mejor lo que dice el Papa, sí, lo comprenderá mejor. ¿Y entonces qué nos aconseja? ¿Qué aconsejo? Bueno, aconsejo leer el libro y aconsejo quizá algunos pasajes que me han parecido muy interesantes. Bueno, más que los pasajes, me gustaría decir que en el libro el Papa dialoga mucho, dialoga con gente que aparentemente no son interlocutores, ¿no?, del Papa, pero él dialoga con todo el mundo. Entonces, me parece que el libro nos anima también a que nosotros dialoguemos, ¿no?, en la teología, en las parroquias, con la sociedad, ¿no? El tema del diálogo me ha gustado mucho. El Papa está constantemente dialogando con científicos, testigos y personas importantes. Uno de los temas complicados de tratar es el tema de la muerte. Él habla de la resurrección y de qué manera lo hace. Sí, desgraciadamente es la principal pregunta que tenemos todos, ¿qué nos pasa? Que todos nos morimos. Él trata el capítulo sobre la resurrección de Jesús. Me ha gustado porque es muy sencillo de algo que es muy complicado. Él dice varias cosas sobre la resurrección de Jesús. Dice, no es una vuelta a la vida como la de Lázaro, porque si volvemos para tener la misma vida con tanta pena y tanto luto y a veces con tanta mediocridad, pues para eso nos resucitamos, ¿no? Él dice que es un salto hacia adelante, un paso a la dimensión más real del hombre y la mujer, a lo que todo el mundo desea, a esa vida de plenitud, de paz, de alegría, de comunión, ¿no? Y Jesús, resucitando, nos abre esa puerta. Me ha gustado mucho, de verdad. Bueno, Álvaro, pues nos queda decirle a nuestros seguidores de Testigos Hoy
que tienen que comprar el libro, ¿no? A ver, vende el libro. Sí, sí. Bueno, yo no gano nada con el libro, pero sí es verdad... Pero sí van destinados a un lugar. Sí, es verdad, es verdad. Este libro. El libro, evidentemente, el dinero no es para el Papa, que ya vive por sí, no necesita el dinero. Entonces, el dinero va a ir la mitad para promover la investigación científica teológica, en esta casa además nos viene muy bien eso, y la mitad para obras de caridad y sociales. Me parece que es un merece la pena. Merece es un buen motivo para que todos leamos el libro. Pues amigos, Álvaro, gracias por descubrirnos, revelarnos los pequeños secretitos de este libro para su lectura y sobre todo, bueno, que todos compremos el libro de Jesús de Nazaret. Pues gracias. Encantado, Susana, a tu disposición. Saludos.